Quienes deseen me acompañan con una oración. Vamos a tomar las palabras de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos hoy nuestro recorrido por los fundamentos de teología moral. Y en la exposición de hoy vamos a tener 3 partes. Primero, el planteamiento del problema epistemológico. Segundo, lo que llamamos falsas respuestas. Y tercero, un esfuerzo de construir una genuina respuesta. ¿Qué llamamos epistemología? Epistemología es un término relativamente reciente en la historia de la filosofía que se refiere al estudio del conocimiento. Episteme, en griego, quiere decir conocimiento, pero no cualquier tipo de conocimiento, sino un conocimiento firme, un conocimiento estable, un conocimiento que podemos considerar permanente. En griego hay una oposición entre la episteme y la doxa. Doxa y episteme son 2 palabras que se contraponen. La palabra doxa, que está, por ejemplo, en ortodoxia o que está en doxología, la palabra doxa en principio significa opinión, lo que se dice. La palabra episteme se refiere a un conocimiento que no depende simplemente de la opinión, un conocimiento firme, establecido. Esa es la episteme. En esa misma línea, la epistemología es el estudio del conocimiento. En filosofía hay todo un estudio amplio y general sobre el conocimiento, pero también existe lo que llamamos la epistemología de cada saber particular. Cuando hablamos de la epistemología de un saber particular, la pregunta que nos planteamos es: ¿usted cómo sabe lo que sabe? ¿Cómo construye usted su conocimiento? ¿Qué es lo que hace que usted piense que lo que está diciendo es verdad? ¿Cómo construye usted su conocimiento? Entonces la pregunta que nos estamos planteando aquí, o el problema que nos planteamos al comienzo de nuestro curso, es ¿cómo se construye el conocimiento en la teología moral? ¿Qué se hace? ¿Qué hay que hacer para llegar a un conocimiento que sea genuino, un conocimiento que no sea simplemente una opinión más? Eso es lo que queremos resolver aquí. ¿Cómo se construye ese conocimiento? Por supuesto, las respuestas son múltiples y aquí tendremos que, en cierto sentido, enfrentarnos con distintas corrientes. Es parte de la creación de conocimiento el discutir con otros conocimientos. Es lo que ha sucedido desde el principio, tanto en la filosofía como en la ciencia. En cierto sentido, todo conocimiento auténtico supone siempre el quitar lo que no es cierto para poder buscar lo que sí es cierto. Con lo cual estamos diciendo que la argumentación y el descalificar algunas opiniones o algunas corrientes es parte normal de la construcción del conocimiento. Dicho de otra manera, nosotros no estamos en un curso como este, no estamos haciendo diplomacia, ni estamos haciendo política, ni estamos tratando de quedar bien con todo el mundo. Hay cosas que tendremos que decir: esto no es, esto no corresponde, esto
no se sostiene. Que es exactamente lo mismo que sucede en cualquier lugar donde se hace un conocimiento firme, donde se busca un conocimiento cierto. Si usted entra, por ejemplo, a estudiar ingeniería y usted dice, a mí me parece que la intensidad de la corriente debe medirse en voltios, le dicen, no señor, la intensidad de la corriente se mide en amperios, la diferencia de potencial se mide en voltios. No, pero es que yo quiero, a mí me parece, a mí me gustaría, eso no interesa en este caso. Es decir, cualquier conocimiento serio requiere una argumentación y de lo que se trata no es de llegar a una especie de consenso blando, de modo que todos quedemos contentos. Tú tienes una parte, tú tienes otra parte, todos tenemos una parte. No, de lo que se trata es de llegar a un conocimiento según el cual nosotros podemos decir esto se sostiene, esto no se sostiene. Es importante decirlo desde el principio porque aquí pasamos a la segunda parte. Hay unas falsas respuestas. Y fíjate que desde el principio la expresión falso está indicando que vamos a tomar una postura. Precisamente, uno de los objetivos de nuestro curso es aprender a tomar posturas, pero una postura que usted pueda sustentar desde el punto de vista de lo razonable y desde el punto de vista de la fe cristiana. En el caso de esta facultad de teología, vamos a presentar siempre con claridad aquello que consideramos que es o que sabemos que es la postura de la Iglesia Católica, con un gran respeto, por supuesto, hacia otras posturas que también son cristianas. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso, que uno de los objetivos de nuestro curso es que usted pueda tomar una postura. Es decir, el todo vale, el todos cabemos, el todo el mundo tiene razón. Ese no es un objetivo de este curso. Pero tampoco se trata de llegar a una postura que llamaríamos dogmatismo o que llamaríamos fundamentalismo. Para no seguir haciendo o presentando ejemplos generales, lo mejor es escribir en nuestro tablero algunas de las que consideramos falsas respuestas y por qué son falsas respuestas. Por ejemplo, ¿qué tal el caso de aquellas personas que quieren construir el conocimiento de la teología moral a partir simplemente del sujeto? Cuando se quiere construir la teología moral a partir del sujeto, entonces se utiliza una palabra, subjetivismo, pero eso se escribe subjetivismo. Entonces, una falsa respuesta es el subjetivismo. ¿En qué consiste el subjetivismo? Consiste en privilegiar, hasta cierto punto, absolutizar la postura del sujeto. El subjetivismo también lo podemos describir como la tiranía de la opinión. Y por el solo hecho de que alguien lo dice, tiene que ser recibido, tiene que ser válido. Ese es el subjetivismo. Entonces, el subjetivismo pone al mismo nivel todas las opiniones. Yo considero que no se debe abortar. Yo considero que sí se debe abortar. ¿Es tu opinión? Es tu opinión. Son dos opiniones. Ahí está. Yo considero que a la mujer hay que mutilarle los genitales para que no tenga posibilidad de placer. Yo considero que no hay que mutilarla. Una opinión, otra opinión. Cada uno tiene su opinión. Eso es lo que se llama subjetivismo. Yo considero que si un muchacho está en una crisis depresiva que ya dura varias semanas y quiere suicidarse, el Estado debe facilitarle los medios para una muerte digna. Ya no quiere vivir. No, yo considero que no se debe hacer eso. Bueno, tú tienes tu opinión, yo tengo la mía. Eso se llama subjetivismo. Es la tiranía de la opinión. Observemos que el subjetivismo supone una renuncia a la racionalidad. Yo no tengo que razonar con usted. ¿Usted no está de acuerdo conmigo?
Yo no estoy de acuerdo con usted, usted quédese con su opinión, yo me quedo con la mía. Pero fíjate que al hablar de esa manera se está renunciando a la racionalidad. Porque resulta que la capacidad racional supone precisamente que no todas las opiniones son iguales. ¿Qué tal que uno utilizara el subjetivismo para otras cosas? Por ejemplo, yo pienso que al nivel del mar el agua hierve a 100 grados. No, yo pienso que hierve a 50 grados. Yo creo que hierve a 140 grados. Ah, bueno, cada uno tiene su opinión. Ahí no vale, ahí sí sabemos que existe una determinada respuesta. Entonces, hay que tener cuidado con el subjetivismo, porque el subjetivismo tiene una fascinación. ¿La fascinación de qué? La fascinación de sentir uno o de creer uno que puede siempre tener la razón. El subjetivista nunca está equivocado, claro. Yo tengo mi opinión. Mi opinión es que no se debe abortar. Y yo tengo mi opinión es que sí se debe abortar. Entonces yo tengo razón. Eso es cómodo. Es cómodo precisamente porque quita el peso de buscar razones, de presentar argumentos. Eso es cómodo. Y es cómodo también porque evita conflictos. Si usted, por ejemplo, está en contra del aborto y yo estoy a favor del aborto, necesariamente, aunque seamos buenas personas, usted y yo, necesariamente vamos a entrar en una tensión, vamos a entrar en una dificultad. Entonces, eso supone un esfuerzo emocional. El subjetivismo es una pereza racional, una pereza en la inteligencia, pero también es una comodidad emocional. ¿Por qué? Porque, mira, pues tú tienes tus ideas, yo tengo las mías, nadie pelea con nadie, todos estamos de acuerdo, todos convivimos, o como se dice algunas veces, todos llevamos la fiesta en paz. Emocionalmente es una postura muy cómoda. Pero uno también se da cuenta, y esto es lo tercero que tengo que decir sobre el subjetivismo, uno también se da cuenta que es una postura irresponsable. ¿Por qué? Porque si alguien dice, miren, todos los pobres son perezosos. Se sabe que los pobres son pobres porque son perezosos. Esa es mi postura, por lo menos. Por consiguiente, eso de estar cobrándole más a los ricos y cobrándole menos a los pobres es una estupidez. Se debe cobrar igual a todo el mundo y que todo el mundo trabaje. Hay trabajo, que trabajen, que dejen de ser perezosos. Esa es una postura que tiene una persona que tiene implicaciones inmediatamente económicas y que tiene implicaciones en el orden de la justicia y muchas cosas. Es una postura que alguien tiene. Otro dice, un momento, la pobreza es multicausal. La pobreza no tiene que ver únicamente con el esfuerzo personal. Muchas veces la pobreza se debe a otras injusticias que se han cometido sobre esas personas. Ah, esa es su opinión, yo tengo la mía. Usted tiene su opinión. Su opinión es que la pobreza está relacionada con la injusticia. Mi opinión es que la pobreza está relacionada con la pereza. Supongamos que la persona que piensa que la pobreza únicamente depende de la pereza llega al gobierno. Esa persona, entonces, pues va a implantar su política, y su política es que tiene que castigarse tributariamente a todos por igual, y por consiguiente lleva a muchas personas a la verdadera desesperación por la situación económica. Pero ¿qué pasa si yo soy un subjetivista? Yo en mi mente digo que la pobreza no depende únicamente de la pereza. Yo sé que la pobreza depende también de la injusticia. Pero entonces, como yo no quiero pelear con nadie, entonces yo dejo que el otro haga lo que quiera. ¿Te das cuenta por qué el subjetivismo termina en una terrible irresponsabilidad? Porque en la medida en que dejamos de luchar por lo que es justo, dejamos de luchar por lo que es bueno, dejamos también en la absoluta indefensión a las personas que tienen necesidad. A esas personas las dejamos sin ninguna protección. Entonces, esto tiene que ver con muchos temas, tiene que ver con temas de racismo, tiene que ver con temas de injusticia económica, tiene que ver con temas penales. Si yo considero, por ejemplo,
lo que está sucediendo en estos días en algunos de estos países del Medio Oriente, me parece que es Jordania, había una ley que decía que si un hombre viola a una mujer, por supuesto ella no quiere ser violada, si un hombre viola a una mujer, pero después le propone matrimonio, entonces ahí no hay crimen. Eso es una ley. Entonces, si yo tomo una postura subjetivista, yo digo, no, eso no debe ser así, eso es horrible. Es tu opinión simplemente. Nosotros pensamos de otra manera, nosotros pensamos que sí se puede violar a las mujeres y que simplemente le propone matrimonio. Ahora, si ella dice que no quiere, ya es problema de ella, pero por lo pronto violada se quedó. Entonces, fíjate que si yo tomo una posición subjetivista, una posición cómoda ahí, entonces para mí es emocionalmente muy cómodo, pero significa que yo me he convertido en un cómplice por omisión, cómplice por pasividad de lo que se está haciendo. Entonces uno tiene que darse cuenta de las consecuencias que tiene el subjetivismo y uno tiene que acostumbrarse a rechazar automáticamente el lenguaje subjetivista, que es un lenguaje, repito, racionalmente absurdo, emocionalmente cómodo y terriblemente injusto. Porque mi subjetivismo deja sin el apoyo necesario a muchas personas que no tienen otra manera de defenderse. Por eso nosotros no admitimos el subjetivismo como construcción de conocimiento moral. No admitimos. El subjetivismo no puede servir para construir conocimiento moral. Porque de hecho no construye conocimiento, porque de hecho no tiene ese sustento racional y además trae las otras consecuencias que ya he dicho. Algo parecido al subjetivismo es lo que llamamos el situacionismo. Situacionismo. El situacionismo, ¿a qué se refiere? Pues a la situación. Una situación que es un conjunto de circunstancias. El situacionismo es la teoría, más o menos implícita en muchos discursos, según la cual no se puede afirmar mayor cosa sobre lo que es bueno o sobre lo que es malo, porque todo depende de la situación. Todo depende de la situación. Todo depende de las circunstancias. Así, por ejemplo, matar, pues puede ser bueno en ciertas circunstancias, puede ser malo en otras circunstancias. Robar puede ser bueno, puede ser malo. El situacionismo trata de aplazar, a veces indefinidamente, el pronunciamiento sobre qué es lo bueno y qué es lo malo, porque todo depende de las circunstancias. Otra característica del situacionismo es que empieza por afirmar circunstancias externas, pero poco a poco va resbalando hacia la consideración de lo que llamaríamos circunstancias internas. Por ejemplo, la historia de la persona, el perfil de personalidad que tiene, el que actuó. Entonces, eso se llama la situación interna, las circunstancias internas de la persona. En casos realmente extremos, se llega finalmente a eliminar toda responsabilidad, porque cada persona es simplemente el resultado de sus circunstancias. Si usted mira al ser humano como el resultado de circunstancias, usted se da cuenta que ningún ser humano es responsable de nada. Porque si yo soy la suma de las circunstancias que me han traído hasta este momento, quiere decir que dentro de mí no hay ninguna circunstancia, no hay ninguna responsabilidad, perdón. ¿Por qué? Pues porque a mí las circunstancias me trajeron hasta aquí. Entonces no tengo ninguna responsabilidad. Es un asunto complicado, porque todos nos damos cuenta que efectivamente las circunstancias tienen un peso en la valoración moral. Probablemente el problema está en que si le damos excesivo peso a las circunstancias,
hasta el punto de considerar que las circunstancias lo determinan todo, parece que ahí es donde nos estamos equivocando. Es decir, tener en cuenta las circunstancias, que eso es lo propio del situacionismo, tener en cuenta las circunstancias es necesario, pero que las circunstancias lo determinen todo y en todas partes es excesivo. Lo cual indica que tenemos un problema muy serio. ¿Cómo encontrar el punto justo? ¿Cómo encontrar ese punto en el que sí le doy el valor a las circunstancias, pero no convierto a las circunstancias en el único elemento que determina el valor moral de una determinada acción? Esto ha llevado a muchos teólogos desde hace muchos siglos a hacerse preguntas como si hay actos, preguntas como estas: ¿hay actos que sean siempre buenos? O sea, actos que no dependen de las circunstancias para ser buenos. ¿Hay actos que son siempre malos? ¿Actos que no dependen de las circunstancias para ser malos? La respuesta tradicional dentro de la Iglesia católica es que efectivamente hay actos que son siempre buenos y hay actos que son siempre malos. Aunque no es tan fácil encontrar actos que sean siempre malos. Esa es toda una discusión al respecto. ¿Qué sería un acto que es siempre bueno? En cualquier circunstancia, feliz, triste, desesperada o estable, amar a Dios es bueno. Amar a Dios es bueno. Como se pueda expresar ese amor, con palabras, con afectos, con testimonio, amar a Dios siempre es bueno. Probablemente puede llegar a una circunstancia en la que ni siquiera puedo expresar ese amor. Por ejemplo, si estoy tirado en una cama, no me puedo mover, estoy tratando de salir de un coma profundo, ni siquiera soy dueño de los músculos de mi cara, nadie sabe lo que hay dentro de mí, pero en esas circunstancias, teniendo conciencia de mí mismo, puedo amar a Dios. Bueno, entonces amar a Dios siempre es bueno. El amar, por lo menos en el sentido de desearle el bien a los demás, siempre es bueno. El amor siempre es bueno, el desearle el bien, como logro entenderlo de la mejor manera que logro entender el bien para esa persona. Eso siempre es bueno. Más difícil parece responder a si hay actos que son siempre malos. Y sobre esto, pues repito, hay discusión. Finalmente, yo les comparto lo que sé al respecto. Sí hay actos que son siempre malos. Por ejemplo, la tortura inútil del inocente es siempre mala. Hacer sufrir a una persona que de ningún modo merece ese sufrimiento y por ningún propósito, eso no puede ser bueno. Entonces, el sufrimiento inútil del inocente es algo que siempre es malo. El otro ejemplo típico de algo que siempre es malo es la blasfemia. El dirigir el afecto, la palabra hacia Dios, negándolo o, qué sé yo, insultando su gloria, su nombre o cualquiera de esos atributos, siempre es malo. Pero ustedes se dan cuenta que son ejemplos muy extremos. En la inmensa mayoría de los casos, las circunstancias siempre tienen un peso. Eso nos lleva a la complejidad de construir una genuina respuesta. Llegar a establecer qué es exactamente lo bueno en cada circunstancia es muy difícil. Por eso se necesita un curso de teología moral que nos ayude a adelantar. Yo no digo que aquí vamos a tener todas las respuestas, pero por lo menos nos ayuda a adelantar en lo que se llama formar la conciencia para buscar más claramente lo que es bueno. Es decir, que frente al situacionismo, ¿qué tenemos que decir? Tenemos que decir que las situaciones son importantes, que las circunstancias en la inmensa mayoría de los casos son determinantes y hay que tomarlas en cuenta. Pero que llegar hasta el extremo de decir que las circunstancias lo determinan todo, realmente es un error. Vamos a tratar de dar ejemplos de situacionismo craso.
Es decir, situacionismo donde muy claramente nos damos cuenta, esto no puede ser. Situacionismo craso tiene que ver, por ejemplo, con esto. Lo que está permitido en relación a la dignidad de una persona humana, lo que está permitido, que vamos a hablar varios ejemplos de dignidad de la persona humana, lo que está permitido con respecto a la dignidad de una persona humana en un país no está permitido en otro país. Uno se da cuenta que hay algo ahí que no funciona. En un país, por ejemplo, se afirma, es un derecho fundamental de los niños el poder elegir su futuro, su destino, su camino en la vida. En otro país no, son los papás los que determinan completamente el destino de los hijos, de las hijas. Tú vas a hacer esto, vas a estudiar esto, vas a... ¿Qué tal que alguien me dijera, no, pues es que en un país es una situación, en otro país es otra situación? O sea, usted me está afirmando que en algún momento es lícito que los papás marquen completamente el destino de los hijos, incluyendo, te tienes que casar con tal persona. ¿Usted me está diciendo eso? Porque ese es ese país. Uno se da cuenta de que esa es la tiranía de las circunstancias. Ah, pero si yo estoy en ese país, ahí las cosas se hacen de esa manera. Un momento, y el hecho de que las cosas se hayan hecho de esa manera determina que tienen que seguirse haciendo de esa manera. Entonces, ese es un ejemplo de situacionismo craso. Lo que vale en un país no vale en otro país. Otro ejemplo de situacionismo craso es lo que ya decíamos de la mutilación genital femenina. No, en tales países ya se sabe que es así. O también cambia la palabra país por la palabra cultura, que es uno de los temas más complejos en este asunto. El respeto a las culturas. Tenemos que respetar las culturas. Todos estamos de acuerdo en que hay distintas culturas. Todos estamos de acuerdo en que hay distintos valores en las distintas culturas. Todos estamos de acuerdo en eso. Pero ¿hasta dónde es admisible esa diferencia? Por ejemplo, hay culturas en las que hay una larga tradición de violencia contra la mujer, una larguísima tradición. Es decir, el golpear, el agredir físicamente o el humillar a la mujer incluso en público es algo que es parte de esa cultura. Todo el mundo sabe que eso es así. Yo conocí un caso, solo lo puedo calificar de aberrante, en donde un hombre estaba golpeando a su esposa. Fue a meterse un vecino, o sea, quién sabe qué tipo de golpiza le estaba dando a esta mujer. Fue a meterse un vecino y no fue el hombre, sino la mujer misma la que dijo, déjelo, es mi esposo. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Tengo que decir, esa es su cultura, esa es la cultura de ellos. ¿Tengo que decir eso? Como es la cultura de ellos, yo no me meto porque esa es su cultura. Esto es muy importante, vencer al situacionismo en nuestra mente, superar el situacionismo en nuestra mente, es muy importante para salir de muchos de los sofismas que son excesivamente frecuentes en estos temas. Y uno de los sofismas es ese. Otro caso que tiene que ver con el situacionismo es el de las sustancias, el uso de sustancias psicotrópicas o sustancias que de otra manera alteran la respuesta psicológica, no solo los que llamamos narcóticos. Por ejemplo, hay toda una cultura del alcoholismo masculino en muchos países o en muchas regiones de Latinoamérica. Es decir, es muy importante para los papás que los hijos varones sean machos, y parte de ser macho es ser capaz de tomar mucho trago. Entonces usted ve que los primeros que llevan a los hijos donde las prostitutas, los primeros que llevan a los hijos a que se emborrachen son los papás. Eso es parte de su cultura, para que sea macho, para que no sea una nena. Necesitamos que sea macho, aguante, tiene que aguantar licor. Entonces el papá, usted ve que un papá le está enseñando a tomar al hijo, hasta emborracharlo, hasta hacerlo vomitar. Un niño de 12, 13 años, y usted ve que el papá lo está emborrachando.
¿Alguien debe intervenir? No, es su cultura. Uno dice, ¿seguro que eso se responde con que es su cultura? Otra forma de situacionismo es la que tiene que ver con los tiempos. Los tiempos. Este es un dogma muy frecuente, un sofisma, digo mejor, pero un sofisma convertido en dogma en nuestra época. Estamos en un nuevo contexto. Este es el siglo XXI. ¿Qué clase de argumento es ese? Este es el siglo XXI. Como estamos en el siglo XXI, tenemos perfectamente claro que el aborto es un derecho reproductivo de la mujer. Un momento, eso es discutible. ¿Discutible qué? ¿Usted quiere volver a la Edad Media? ¿Quiere retroceder a la humanidad hasta la Edad Media? Hemos avanzado. El modernismo o el progresismo, que es necesario ponerlo por aquí debajito, el progresismo es una de las expresiones del situacionismo. ¿El progresismo qué es? Es un situacionismo basado en el tiempo. Estamos en el siglo XXI. ¿Cómo se le ocurre a usted venirme con eso? ¿Cómo viene usted a decirme eso? Tiene que tener su mente abierta. Entonces, yo creo en el matrimonio entre hombre y mujer para toda la vida. ¡Ay, hombre! Usted todavía con eso. Salga del siglo III, por favor. Aterrice. Siglo XXI se llama esto. Ahora hay todo tipo de matrimonio. Hay matrimonio del mismo sexo, hay matrimonios abiertos, hay tríos, hay poligamia, hay poliandria, hay de todo. Por favor, despierte, despierte. Normalmente las personas, cuanto más gritan y cuanto más etiquetas ponen, menos argumentos tienen. Y este es uno de los objetivos de este curso, no dejarse uno asustar por las etiquetas. Ustedes se podrán imaginar que yo con este hábito de inquisidor Torquemada que tengo, con este lenguaje que utilizo, ferviente entusiasta de Santo Tomás de Aquino, escolástica, Edad Media, o sea, imagínense qué tipo de opinión puede tener la gente sobre un personaje como yo, pero la gente no argumenta, te pone una etiqueta y ¿sabes por qué? Porque están acostumbrados al subjetivismo, están acostumbrados a resolver el tema en función de que, claro, es que como usted es un medieval, es que como a usted le conviene, como usted es un cura desgraciado, hipócrita y pederasta, eso lo demuestra todo. No ha dicho un argumento, ha insultado, soltó un poco de babasa, pero no ha dicho ningún argumento. Cuando empiece a argumentar, argumentamos. Entonces, una clase, un curso como este de teología moral sirve para ayudar a distinguir entre lo que es argumento y lo que es vómito, ¿sí? Muy importante aprender a distinguir lo que es babasa, vómito, basura, y lo que es argumento. El situacionismo es una falsa respuesta, pero el situacionismo también tiene su propia comodidad, porque el situacionismo inmediatamente te hace presentar como una persona actual, una persona moderna, una persona que está en sintonía con lo que hoy todos piensan. La mejor manera de sentirse uno a la moda, sentir uno que sus opiniones realmente entran con fluidez dentro del discurso público contemporáneo, es el situacionismo. Lo difícil es lo que muchas veces han dicho los papas, incluyendo este Papa Francisco, es ir contracorriente. El Papa Francisco utiliza la expresión argentina, contramano, ir contracorriente. Entonces el situacionismo es muy cómodo porque automáticamente te sitúa en que en este contexto, o sea, estoy rodeado de un poco de gente que piensa de tal manera, yo me voy con la corriente, y entonces no tengo discusiones y no tengo problemas. Hablemos de otra falsa respuesta. Esa otra falsa respuesta se llama el positivismo jurídico. Positivismo jurídico. Esa es otra falsa respuesta en el tema de la epistemología. Vamos a ver qué es el positivismo jurídico. Llámase positivismo
a aquella teoría que privilegia únicamente lo que está puesto. Positivo no significa aquí bueno, ni significa aquí lo mejor. Positivo lo que significa es, positivo significa lo que está puesto. En latín se dice positum. Positum, ¿qué es positum? Positum es lo que está puesto. Entonces, lo positivum es aquello que está puesto, aquello que está ante todos, aquello que está establecido. El positivismo en ciencia, ¿a qué se refiere? Porque existe una corriente positivista en la ciencia, o mejor, en la filosofía de la ciencia. El positivismo en ciencia consiste en que únicamente admitimos como posibilidad de verdad lo que está puesto. ¿Puesto por qué? Por los hechos, por la experiencia. Entonces, el positivismo científico descarta automáticamente todo lo que no sea materia, todo lo que no sea material. Eso no tiene existencia. Eso es absurdo. Dicen en inglés nonsense. No es ni verdadero ni falso, es nonsense. Ese es el positivismo científico. ¿En qué consiste el positivismo jurídico? El positivismo jurídico es el que considera que lo bueno y lo malo están simplemente determinados por las leyes. De manera que si la ley dice que una cosa es legal, pues eso es lo que significa ley. Si la ley dice que tal cosa está permitida, entonces quiere decir que eso es bueno. Eso es lo que se llama positivismo jurídico. Es impresionante ver la comodidad que trae el positivismo jurídico. Es algo sumamente cómodo. ¿Por qué? Porque yo no tengo que pensar. Ya el Congreso de la República aprobó la eutanasia. ¡Listo! Ya puedo eutanasiar a mi abuelita. Solucionado el problema, tanto sufrir con esa señora. Ya, listo, despachada la abuelita. El Congreso ya dijo que estaba aprobada la adopción por parejas del mismo sexo. No más discusión, se acabó la discusión, listo. Entonces, ustedes se van dando cuenta que las tres posturas que hemos mencionado son tremendamente cómodas, porque implican que yo no tengo que pensar, yo no tengo que razonar, yo no tengo que discutir y yo no tengo que incomodar a nadie. ¿Cómo vamos a decidir tú y yo si es bueno abortar? Miremos el diario oficial, que es donde se publican las leyes en Colombia. El diario oficial dice que sí se puede, entonces sí se puede. Eso se llama positivismo jurídico. Lo mismo que el situacionismo y lo mismo que el subjetivismo, el positivismo jurídico es extraordinariamente cómodo. No hay nada que discutir. ¿Por qué vamos a pelear usted y yo? Sobre el tema de la abuelita, si la matamos o no la matamos, si la eutanasiamos o no, ¿por qué vamos a discutir? Ya se sabe. Las cosas quedan tan claras que en el último año se han registrado 400 casos de eutanasia sin autorización en Holanda, 400 casos. ¿Por qué? Porque el caso ya está claro, está clarísimo. Personas que no han pedido que las maten, las matan. ¿Cómo las matan? Por ejemplo, no les dan las dosis de los medicamentos que necesitan, que obviamente lo que van a hacer es prolongarles la vida. O empiezan a darles sobredosis de los analgésicos, principalmente la morfina. Si usted empieza a darle sistemáticamente sobredosis de morfina a una persona, pues usted va poco a poco apagando a esa persona y finalmente la mata. Entonces, lo que hubiera sido un proceso largo y muy costoso además, un proceso largo de meses, 8, 10, 12, 15 meses, se convirtió en un proceso de 3, 4 semanas. Salió, listo, despachado. Ese es el positivismo jurídico. Es algo muy cómodo.
Pero lo mismo que en los otros casos, uno se da cuenta que esa comodidad en realidad es muy costosa. ¿Por qué? Porque examinemos cómo se aprueban las leyes. Las leyes se aprueban por mayorías. ¿Y las mayorías de dónde salen? De seres humanos llamados diputados, congresistas, senadores, el nombre que les tengas, que tienen que votar. Y esos seres humanos que tienen que votar son rectos, sabios, impolutos, puros, ¿no? ¿Cuál es la experiencia? Son seres humanos corruptibles, sobornables, a menudo vendidos, parte de una bancada electoral, responsables ante un electorado y sobre todo responsables ante quien les financia las campañas. De manera que el positivismo jurídico significa la entrega de la soberanía de un país a los grupos económicos de poder, que a veces son grupos nacionales y a veces son grupos transnacionales. Es muy fácil darse cuenta el tipo de negocios que están detrás de esto. Hay, por ejemplo, una máquina de abortos, una empresa que es una máquina de abortos, que maneja muy bien, administra muy bien el negocio de los abortos, se llama Planned Parenthood, en inglés, Planned Parenthood, algo así como paternidad planeada. Planned Parenthood nació en Estados Unidos y es la empresa más exitosa en el tema del aborto. En Estados Unidos no solamente recibe dinero federal, o sea, de todos los contribuyentes, sino que recibe grandísimas donaciones privadas. Realmente es una empresa muy lucrativa. Además del dinero que gana para pagar a los médicos y enfermeras que practican los abortos y para sus enormes utilidades, Planned Parenthood hace dinero también con los restos humanos de estos fetos, que son utilizados para distintas cosas, para investigación médica, para industria cosmetológica, etc. Ese es Planned Parenthood. Es evidente que Planned Parenthood, como toda empresa, tiene clara una cosa: cuanto más grande sea nuestra base de clientes, más grandes son nuestras ganancias. Entonces, Planned Parenthood no tiene ningún problema en invertir $30 millones en Perú para que se apruebe el aborto en Perú. Porque una vez que un país aprueba, es decir, legaliza el aborto, necesitan crear las instalaciones para que esos abortos se puedan practicar. Y es ahí donde aparecen los grandes ejecutivos de Planned Parenthood diciendo: ya tenemos toda la maquinaria, tenemos todo el personal, tenemos toda la capacitación. Para ellos es una industria simplemente. ¿Qué necesitan entonces? Que un número de diputados, congresistas o como se llamen en Perú, aprueben. Es lo único que ellos necesitan. Y repito, esos congresistas que van a aprobar esas leyes, ¿son rectos, sabios, impolutos y puros? No. ¿Qué son? Son seres humanos que tienen su propia agenda, que quieren hacer su dinero, que saben que no durarán eternamente en el Congreso de su país y que por consiguiente quieren sacar la mayor tajada del tiempo en el que están. Así que uno inmediatamente percibe el terrible engaño que es el positivismo jurídico. El positivismo jurídico entrega completamente la soberanía de un país y entrega millones de vidas humanas a los centros de poder, porque este es un tema de economía, así de sencillo. El que tiene el dinero hace las leyes. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta en las últimas 3 elecciones, sobre todo lo he notado en las últimas 3, pero me imagino que es una tendencia que venía de antes. Las últimas 3 elecciones en Estados Unidos de América, no sé si ustedes se han dado cuenta que permanentemente nos están informando sobre cómo va el estado financiero de la campaña. Y ese es uno de los grandes predictores de quién va a ganar o quién no va a ganar. Entonces, es toda una noticia, por decir algo, en la última elección en la que los principales contendores eran Hillary Clinton y el señor Donald Trump. Entonces, en la última campaña, eso era toda una noticia. 3,5 millones más en donaciones para Hillary Clinton. Eso es una noticia. Oiga eso, por favor, sea crítico, por favor, sea crítico. ¿Qué significa que el titular de un periódico o el titular de un noticiero diga 3,5 millones más para Donald Trump o 3,5 millones más para Hillary Clinton? ¿Qué significa eso?
Significa que la política se hace así, exactamente así. Es decir, hemos llegado a unos grados de cinismo tan grandes que la gente sabe, el que reciba mayor dinero, ese es el que va a quedar. El que tenga mayor facilidad económica, ese es el que va a quedar. Y con un margen bastante amplio, eso ayuda a predecir el resultado de una campaña. Entonces, esta es una trampa. El positivismo jurídico es una espantosa trampa. El positivismo jurídico es algo absurdo, pero lamentablemente muchas personas, particularmente muchos jóvenes y jóvenes adultos, resuelven las cosas de ese modo. Este servidor que les habla tiene amplia experiencia en redes sociales y de presencia en internet. Es ahí donde precisamente pues le viven diciendo a uno de todo. Desde un señor que dijo, mire, si va a escribir no publique sus fotos porque su obesidad es un pésimo ejemplo para los niños y los jóvenes. Entonces se meten con uno, con la familia de uno, con la obesidad de uno, con que uno es pederasta y las demás cosas tradicionales que se dicen contra los sacerdotes. No soy el único que sufre ese tipo de vejaciones, también otras personas y también de otros credos sufren cosas parecidas, eso también hay que decirlo. Pero a lo que voy es a que me llama la atención cómo muchas personas de inmediato se montan en alguno de estos buses, en el bus del subjetivismo, esa es su opinión, en el bus del situacionismo. Mire, allá, en su triste Latinoamérica, en su atrasadísima África, en su milenaria Asia, eso puede ser verdad, pero aquí, en la adelantadísima Europa, aquí nosotros los que sí vamos en la vanguardia de la civilización, nosotros sí sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Eso es puro situacionismo. Y lo mismo el positivismo jurídico. Pero todavía hay más. Una falsa respuesta es la que se obtiene cuando nos quedamos simplemente en ese es el dogma. Eso es lo que está enseñado. Eso es lo que se llama el fundamentalismo o también el dogmatismo. Van siempre unidos. Fundamentalismo, dogmatismo. Es importante denunciarlo porque es otra manera, si lo examinas bien, es otra manera ¿de qué? De no pensar. Fundamentalismo barra dogmatismo. Es una manera de no pensar. Esto tiene muchas versiones. Hay un fundamentalismo que tiene que ver con los libros sagrados. Los libros sagrados. Todavía hay gente que escribe cosas como esa. Es verdad que la ciencia dice que el planeta Tierra tiene 4.500 millones de años, pero la Biblia dice que son 6.000 años. Yo prefiero creerle a mi Biblia. Esas personas, por cierto, nos hacen un daño brutal a los que somos creyentes, porque al presentar las cosas de ese modo, la gente se imagina que todos los que afirmamos la verdad de Dios en la Escritura somos iguales, que nosotros también pensamos de esa manera. Entonces, hay un fundamentalismo que es el fundamentalismo del libro. Ese libro puede ser la Biblia, para nosotros los cristianos. Ese libro puede ser el Corán, para los islamistas. Porque se supone en la teoría islámica sobre el conocimiento, que es algo que aparece estudiado en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, la teoría islámica del conocimiento fue expuesta por hombres como Avicena y como Averroes. La teoría islámica del conocimiento es que la formación de los conceptos en la mente humana se debe a algo que se llama entendimiento agente. Y el entendimiento agente, que es el que usted forme conceptos en su mente y yo forme conceptos en mi mente, es uno y el mismo para toda la especie humana. Esa es la teoría islámica del conocimiento. Como hay un solo entendimiento agente, que es el que hace que usted pueda tener ideas y que yo tenga ideas, quiere decir que las ideas que Alá le da a usted son las mismas ideas que Alá me da a mí. Por consiguiente, el libro que Alá le dictó a Mahoma es un libro que no necesita ninguna interpretación.
¿Por qué? Porque el libro que Alá le dio a Mahoma es un libro que expresa con total claridad y de una manera definitiva lo que Alá quiere, lo que Alá sabe y lo que Alá exige. El hecho de que no se requiera ninguna interpretación, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si no hay ninguna interpretación, entonces usted tiene que pensar lo mismo que yo. Porque si usted no piensa lo mismo que yo, usted no está discutiendo conmigo, usted se está resistiendo a Alá. Usted es un enemigo de Alá. Usted tiene que pensar como yo pienso. Si usted no piensa como yo pienso, no es un problema entre dos seres humanos, es un problema de su resistencia ante Dios. Usted le está haciendo la guerra a Dios. Y yo no voy a permitir que usted le haga la guerra a Dios. Yo voy a acabar con usted, porque usted le hace la guerra a Dios. Ese es el modo de pensar del fundamentalismo del libro. Y esa es la manera de pensar de quienes de ahí deducen todo el que se oponga al avance del Islam es una persona que tiene que ser completamente eliminada. Tenemos que eliminar de la tierra a todos los infieles. Y son infieles todos los que rechazan el mensaje de Alá. Ese es el modo fundamentalista. Ha habido guerras de religión dentro del cristianismo. El cristianismo siempre ha admitido la necesidad de la interpretación. Pero este es un tema muy difícil. Este obviamente no es un curso de ecumenismo, pero es un tema muy difícil. Porque resulta que en el primer milenio y un poco más nunca hubo discusión sobre el hecho de que era necesario interpretar la Sagrada Escritura. Con la llegada de la Reforma Protestante las cosas cambiaron. Porque resulta que los reformadores, empezando por Lutero y todos los otros, Zwinglio, Calvino, etcétera, ellos tenían claro que la Biblia era un libro que no tenía que pasar por la autoridad de la iglesia para tener autoridad sobre el pueblo. Es decir, no es la Biblia la que le va a dar autoridad, no es la iglesia, la que le va a dar autoridad a la Biblia sobre el pueblo. Por consiguiente, el protestantismo entra en un camino que es el camino que se suele llamar de la libre interpretación. Es decir, usted tiene que tomar la Biblia y a partir de la Biblia, usted debe encontrar ahí qué es lo que dice. Obviamente tiene que tener una buena disposición, una conciencia recta, pedir el Espíritu Santo, etc. El asunto, honestamente hablando, y con todo el respeto para los protestantes que también están aquí, el asunto no ha funcionado muy bien. Porque resulta que hay una gran cantidad de protestantes que tienen unas ideas y hay otra gran cantidad de protestantes que tienen ideas diversas y ambos dicen apoyarse en la misma Biblia. Felizmente, esas tensiones en nuestra época no llegan, creo que no sucede, o casi nunca sucede en nuestra época, no llegan a la violencia física, pero en una época sí. Entonces, las guerras de religión, especialmente de finales del siglo XVI o en el siglo XVII, las guerras de religión entre católicos y protestantes, y luego las guerras entre protestantes. De hecho, el comienzo de la población de ese país que llamamos Estados Unidos de América tiene mucho que ver con esto que estamos diciendo. ¿Por qué tantas personas se fueron? ¿Por qué tantos cristianos no católicos se fueron a las colonias? ¿Por qué se fueron? Porque eran perseguidos, particularmente los cuáqueros eran perseguidos de una manera salvaje. Cuando la gente piensa en la Inquisición o piensa en que una persona sea ajusticiada por motivos de su fe, normalmente piensa en la Iglesia Católica, pero hay toda una historia que ha sido cuidadosamente tapada sobre la cantidad de personas asesinadas en Inglaterra, en Escocia, en Estados Unidos, asesinadas por su fe. El cargo principal, el cargo que más rápidamente llevaba a que la persona fuera quemada viva, era el cargo de witchcraft, es decir, brujería. Ustedes habrán oído del caso de las brujas de Salem. Este no es un caso de Inquisición católica, estos fueron los protestantes. Fueron los protestantes los que empezaron con ese tema. Y básicamente empezaron porque unas jovencitas, ustedes pueden leer la historia en Wikipedia o en cualquier fuente de conocimiento que les resulte cercana y creíble. Ustedes pueden ver que lo que sucedió fueron unas jovencitas que supuestamente empezaban a recibir mensajes.
Y entonces el tema era si se trataba del don de profecía, del cual se habla en 1 Corintios 12 y 14, o se trataba de influencia del enemigo. Entonces, ¿es profecía o es posesión? ¿Profecía o posesión? Y empezó una duda muy grande. Pero la opinión pública, y todo esto sucede entre protestantes, la opinión pública rápidamente se fue a que era un tema de brujería. Y el problema está en que a partir de ahí entró una psicosis colectiva de que esas personas habían sido embrujadas, y el que ha sido embrujado puede embrujar a otros. Entonces, yo he sido embrujado, pero en la manera como lo miro a usted, ya lo embrujé a usted. Y ahora usted miró a otro y ese también está embrujado. Conclusión, a quemar gente. Eso es fundamentalismo. De nuevo, ¿cuál es la característica de ese fundamentalismo? Por ejemplo, el fundamentalismo del libro. ¿Cuál es la característica? La característica del fundamentalismo es que no tengo que pensar. Todo está resuelto. A ver, ¿quién tiene la razón? Pues yo, que soy el católico. ¿Quién más la va a tener? Yo. Pero usted conoce su fe católica, ¿sabe cuál es la postura de los pentecostales? ¿Conoce qué dicen los presbiterianos? No, ni me importa, yo soy el católico, tengo razón. Eso es fundamentalismo. Entonces hay fundamentalismo de grupo, hay fundamentalismo de libro, hay fundamentalismo de líder. Las sectas funcionan con el fundamentalismo de un líder. ¿Qué es lo verdadero? Lo que diga el líder. Se estaba conmemorando hace poco un aniversario más de esta secta de un señor Jones, me parece que era Jim Jones, el señor que dirigió una secta y llevó a la muerte a una cantidad de gente en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el líder lo dijo. El fundamentalismo apoyado en un líder, que usualmente produce lo que se llama una secta, lleva a un tipo de aberraciones que son a veces desconcertantes. En muchas de estas sectas, el líder, que suele ser un hombre, el líder se asegura todo tipo de privilegios y todo tipo de favores. Muy rápidamente su ego empieza a demandar grandes dosis de placer, y por eso muchos de ellos son polígamos, o muchos de ellos tienen una vida de gran promiscuidad. Conocí el caso de una de estas sectas en las que las mamás entregaban sus hijas al líder con la esperanza de que las embarazara. Algo parecido a lo que sucedió aquí en Colombia con el libertador Simón Bolívar. A Simón Bolívar nunca le faltaba cuota femenina, porque eran las mismas mamás las que querían que las hijas tuvieran sexo con ese gran hombre, con la esperanza de tener descendencia con esa misma grandeza. Fíjese lo que es el culto a la personalidad, donde puede llevar. En la Iglesia Católica hemos tenido aberraciones parecidas. Es especialmente doloroso lo que sucedió con una comunidad religiosa llamada los Legionarios de Cristo. El fundador, un sacerdote católico llamado Marcel Maciel, era una persona que había asegurado la absoluta fidelidad de todo su círculo inmediato, y a partir de ahí se daba la vida que quería, en términos de lujo, en términos de sexo, con hombres, con mujeres, dejó hijas. Eso es propio de esto. Y yo no tengo que pensar nada. ¿Qué es lo bueno? Lo que diga Marcel. ¿Qué es lo malo? Lo que diga Marcel. Ya está. Eso es fundamentalismo. El fundamentalismo es una manera de construir, pero una manera falsa de construir conocimiento moral. Existe también un fundamentalismo que tiene que ver con el tiempo. ¿Qué es lo bueno? Por ejemplo, en la Iglesia Católica. ¿Qué es lo bueno? Lo que se dijo antes del Concilio Vaticano II. Esa es más o menos la idea que tienen los lefebristas. Los tradicionalistas, aunque esa expresión cobija distintas personas. Hay tradicionalistas que simplemente no reconocen a los papas después de Pío XII. Hay tradicionalistas que tienen una postura distinta. Entonces, ¿qué es lo bueno? Lo que había antes del concilio. Ay, esa misa en latín, esa sí era misa. Oh, misa aquella, esa misa de Trento. Ahí sí había misa. Ahora no, ahora vienen con alegría. ¿Qué vienen con alegría? Se van con tristeza. ¿Qué tristeza? Eso que hay ahora, eso ni es catolicismo, ni es nada. Nada, no queda nada.
¿Por qué? Porque todo lo verdadero, todo lo bueno, todo lo santo estaba en esa otra época. Estuve hace poco en un congreso eucarístico en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Me encontré en ese congreso eucarístico. Bueno, tenía que dar varias charlas y me encontré con un joven que creo que no tenía todavía 17 años de edad. Yo estaba comentando algunos asuntos de la liturgia, la manera como celebramos la Eucaristía en la Iglesia Católica y por qué. Se acerca este muchacho, así de joven como se lo estoy diciendo. Creo que no tenía 17 años. Me pregunta, ¿usted qué opina de la misa tridentina? Ya con la sola pregunta, con la actitud, yo dije, vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Entonces, pues yo les comento que yo fui profesor de latín, actualmente no me piden eso, yo fui profesor de latín por más de 10 años. Siempre que estudio a San Agustín, a Santo Tomás, lo estudio en latín, lo leo perfectamente, amo el latín, he compuesto cantos en latín, o sea, yo no tengo ningún problema con el latín, pero yo no soy un idólatra del latín. Entonces, cuando yo veo que este joven viene con esas, yo nada más le pregunto, ¿y tú entiendes? ¿Tú entiendes la celebración? O sea, tú descubres cuál es la belleza del latín por comparación con el texto que conoces en español, que para mí es una de las cosas más bonitas de saber latín, bendito Dios. Es una de las cosas más bonitas porque uno ve una cantidad de expresiones en la versión latina, sobre todo ahora que tenemos, ya desde hace años, tenemos la llamada Neo-Vulgata, que es una traducción actualizada de la famosa Vulgata latina. Eso tiene una cantidad de joyas, es una cosa lindísima. Pero si tú no sabes latín, entonces, en realidad, ¿qué es lo que te está entusiasmando? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que te está entusiasmando? ¿Te entusiasma la solemnidad, el ambiente? Por supuesto que somos carne y hueso, somos cuerpo y alma. Y también el ambiente y también lo que impresiona nuestros sentidos es importante. ¿Pero te vas a quedar solamente con eso? El muchacho no supo qué responderme y abrevió la despedida y se retiró. Entonces hay un fundamentalismo que también es ese fundamentalismo tradicionalista. Ese también es un tipo de fundamentalismo. Como decía el gran pensador inglés Gilbert Chesterton, las personas que razonan de esa manera están absolutizando el tiempo. Solo que el progresista, acuérdate que aquí hablamos de progresismo, el progresista absolutiza el tiempo a partir de una determinada fecha. Y el supertradicionalista, el ultratradicionalista absolutiza el tiempo hasta una determinada fecha. Y eso se nota muy bien en la Iglesia Católica con el Concilio Vaticano II. El ultratradicionalista absolutiza todo tiempo hasta 1962, que empezó el Concilio Vaticano II. Y ese es el conservador o el superconservador ultratradicionalista. Y el progresista, oh, gracias a Dios, el Concilio Vaticano II, por fin volvieron los tiempos apostólicos. Ahora sí tenemos la fe. Ahora sí, por fin somos fraternos. Antes no había fraternidad. Dogmatismos, falta de estudio. El dogmático con este sentido que le damos, el dogmático fundamentalista, siempre termina escogiendo dentro de lo que escoge y luego escoge dentro de lo que escogió, que había escogido, que debía escoger. Es decir, cada vez más se queda con el pedacito que le gusta. Fíjense, por ejemplo, lo que pasa con el debido respeto por las denuncias justas que hizo Lutero. Fíjense el caso de Lutero. Lutero entonces dijo, bueno, dentro de la Biblia no vamos a reconocer los libros deuterocanónicos. Lutero prefirió el criterio judío al criterio católico. Lo que dijeron los judíos sobre los libros del Antiguo Testamento, con esos me quedo. Entonces ya él escogió, por eso la Biblia protestante tiene menos libros que la Biblia católica. No contento con eso, él también iba escogiendo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento dejó todo, pero también iba escogiendo. Es famosa la frase que todos aquí conocerán
cuando se fue a referir a la carta de Santiago, que no va muy por la línea de Lutero. La carta de Santiago no ayuda mucho si uno es luterano, porque pues la hermosura del lenguaje que cautivó a Lutero es la hermosura de la obra de la gracia, sobre todo esas grandes frases de San Pablo: sois salvos por gracia y mediante la fe, para que nadie pueda ufanarse. Eso es una hermosura. Por allá los capítulos 3, 6 de la carta a los romanos tienen unos enunciados que eran la alegría, el júbilo de Lutero, y tiene toda la razón de alegrarse con esos textos. Pero el problema es que Lutero, cuando llegaba a la carta de Santiago, esas famosas frases: ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? Ese tipo de cosas pues no le gustaban mucho a Martín Lutero. Entonces Martín Lutero iba escogiendo también dentro del Nuevo Testamento. No sacó a la carta de Santiago, no la sacó de la Biblia, pero dijo que era una carta hecha de paja. Esa es la expresión, eso está en los escritos de él, eso no me lo invento yo, por supuesto. Una carta de paja fue la expresión que él utilizó. Entonces el peligro del fundamentalista es ese, que siempre está escogiendo la parte que le gusta, la parte que conecta con él. En la Iglesia Católica nos estuvo pasando eso, ahora ya ha mejorado un poco, ¿no? Nos estuvo pasando eso durante un tiempo con la teología de la liberación. ¡Ay, la teología de la liberación! Es que esa es de la época que yo estaba estudiando y formándome. Yo esa historia me la conozco muy bien. Entonces ellos tenían sus textos que eran los que les gustaban. Los textos de Amós, sobre todo. Texto de Amós, la denuncia de la injusticia. Texto de Isaías. Esos textos de la misma carta de Santiago. ¡Ay de vosotros los ricos! Esos textos son buenos. Pero ¿qué pasa? Que si usted es de la teología de la liberación y está concientizando a las comunidades pobres y abre la primera carta de Pedro, sufre. Texto de la primera carta de Pedro: siervos, sed dóciles ante vuestros amos, no solamente ante los que son buenos, sino también ante los que son malos. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo va a ser? Tapen, pase eso. Ese texto no me sirve. Eso es fundamentalismo. Cuando usted empieza a escoger textos de la Biblia, los que a usted le sirven, los que a usted le convencen, quiere decir que usted o es o se está volviendo fundamentalista. Y uno escoge, con mucha facilidad uno escoge los textos que a uno le gustan. Lo mismo les pasa, por ejemplo, a las feministas y los feministas, porque también hay hombres que apoyan el movimiento feminista. Entonces, ¿qué les pasa a muchas de estas feministas? Que entonces, todo muy bien. Dios es un Dios que lucha contra la injusticia. Amén. Dios es un Dios que no quiere el sufrimiento del inocente. Amén. Dios es un Dios que se opone a la crueldad contra el pequeño. Amén. Efesios capítulo 5. Mujeres, sed dóciles a vuestros maridos. El hombre es cabeza de la mujer. Entonces, ¿qué hace el fundamentalista? El fundamentalista, cuando se encuentra con lo que no le gusta, lo omite, lo tacha o lo reinterpreta. Lo que sucede es que San Pablo estaba marcado por su machismo. San Pablo no sabía nada. San Pablo, claro, estando en ese medio cultural, San Pablo que antes logró algo, ese pobre Pablo. O sea que Dios es suficientemente poderoso para sacar a San Pablo del fariseísmo, pero no es suficientemente poderoso para sacarlo del machismo. O sea, fíjense en qué Dios tiene usted que creer para ser feminista con esa versión de feminismo. Usted tiene que creer en un Dios que es capaz de sacar a Pablo de Tarso, sacarlo de 30, de 40 años de formación farisea, porque es que desde niño, ustedes saben muy bien, esa fue la formación de él. Dios es capaz de sacar a un hombre de 40 años de formación farisea para denunciar a los fariseos lo que aparece en Romanos capítulo 2. Dices que no hay que robar y robas. Esa frase es de San Pablo en Romanos capítulo 2. Dios es tan poderoso que puede sacar a un hombre de 40 años de fariseísmo
y volverlo predicador de la gracia, como solo ha podido hacerlo la lengua bendita de ese apóstol. Y sin embargo Dios no fue capaz de sacarlo del machismo, porque para sacar del machismo estamos nosotros, los feministas. Ese fue el lote que nos correspondió. Lo que no pudo San Pablo, lo que Dios no pudo con San Pablo, a nosotros nos ha correspondido. Eso parece como una blasfemia calcada de la carta a los hebreos, como una caricatura de la carta a los hebreos. Entonces, los fundamentalistas tienen esa capacidad inmensa, como pasa cuando uno habla con los tradicionalistas. ¿Usted por qué dice que hay que celebrar la misa en latín? Bueno, usted creo que no, pero ¿usted por qué dice que hay que celebrar la misa en latín? ¿Por qué? Porque el latín es el lenguaje de la iglesia. ¿Y por qué no celebramos mejor en griego? Que fue donde celebró San Pablo. ¿Por qué no celebramos en griego? Latín, hombre, latín. No hay argumento. Entonces el fundamentalista siempre escoge el pedazo que le gusta, el estilo que le gusta, el líder que le gusta. Y yo creo que esto tiene mucho de psicológico. Yo creo que la persona finalmente lo que está buscando detrás de todo esto, ¿qué es? Una especie de seguridad o una especie de comodidad emocional. Por ejemplo, dentro de esos ambientes, yo recuerdo mis tiempos de formación, así cuando estaba más o menos de la edad de Álvaro, pero más maduro. Yo me acuerdo cómo nosotros, en esos ambientes de la teología de la liberación, oiga, se sentía como una fraternidad, ¿no? Entonces nos poníamos, bueno, se ponían, porque yo no era sacerdote en esa época, se ponen sus estolas multicolores, el altar con una especie de ruana, las velas hechas por los indios Quipuy, y luego así todo súper indígena, se siente uno como transportado no sé dónde. Eso crea un ambiente, sí, eso crea un ambiente, y uno en ese ambiente se siente que somos de los mismos, sentimos lo mismo, creemos lo mismo, estamos en lo mismo. ¿Ve? Hay que tener mucho cuidado. Muy fácilmente el sectarismo nos tienta a todos. También a los movimientos eclesiales actuales les puede pasar eso. Entonces hay gente que si la misa no es misa carismática, fue como media misa. Yo pertenezco al camino neocatecumenal, pero estaba viajando con mi familia, no pude ir a la misa del camino, ellos hablan en el camino, ¿no? No pude ir a la misa del camino. ¿Qué hiciste? No, me tocó ir a misa donde un cura por allá en Anapoima. Como quien dice, la misa del cura de Anapoima vale por ahí como una tercera parte. Yo siempre cuento la anécdota y con eso vamos a terminar la clase de hoy porque esto requiere mucho más análisis. Yo siempre recuerdo lo que me sucedió en Irlanda cuando estaba haciendo el doctorado. Pues había una capillita en la que por turno celebrábamos la misa los dominicos. Yo vivía en el convento de los dominicos en el centro de Dublín. Y bueno, ya para esas alturas, ya el tema del idioma estaba bastante superado. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, eso ya estaba sin problema. De hecho, yo predicaba en inglés, he seguido predicando en inglés desde ese tiempo. Ya yo predicaba en inglés. Salgo yo de la Santa Misa, se acerca una señora y me dice, Father, your mass is okay. Padre, su misa está bien. Está bien. But, do you know the all right mass? Pero ¿conoce usted la verdadera, la misa? Mejor dicho, si esa señora hubiera sido mexicana, hubiera dicho, ¿usted conoce la mera mera? La misa mera mera, la que sí. O sea, su misa clasifica 20-30% de lo que es una misa. Pero hay una misa que es the all right mass. Esa sí es. Esa sí es. Esa sí es la misa que es. Entonces fíjese que uno termina escogiendo. ¿Qué tienen en común todas las falsas respuestas? La comodidad, la seguridad, el no tener que pensar, el despachar todas las objeciones con etiquetas o con insultos. Después de que uno tiene un poquito de recorrido en este camino de la moral, uno ya sabe que eso va a suceder. Uno ya sabe que eso va a suceder. Vamos a hablar de sexualidad. Continúe, por favor, señor homófobo. Es decir, ya la gente sabe lo que tiene que hacer con uno.
le ponen su etiqueta, ¿sí? Su etiqueta, su insulto, y quedó despachado. Ya no hay que argumentar más. Lo cual nos indica que la construcción de una genuina respuesta requiere esfuerzo, requiere argumentación, requiere no fundamentalismo, sino fundamentación. Y eso sí que cuesta. En nuestra próxima clase vamos a comentar sobre cuáles son esas bases. ¿De dónde podemos agarrarnos para no quedarnos simplemente con etiquetas, para no quedarnos con opiniones y, por favor, para no quedarnos con lo que diga simplemente un Congreso de la República? Eso comentaremos, con el favor de Dios, en nuestra siguiente sesión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.